obra de mi padre, Manuel Granado, radica en 2 o 3 puntos de singularidad. Uno es el tema de la eficacia de la reflexión estética por sobre de la racionalización positiva que ha caracterizado al ensayo como modo de reflexión. Y esto es porque precisamente el ensayo se presta a la manipulación ideológica. Esto porque el pensamiento racional positivo, en tanto en el arte, se hace discursivo y a partir de ahí entra en una discusión de corte ideológico que se presta a la manipulación política y no tiene un valor per se, más allá del argumento retórico de quien lo usa. En cambio, el arte, por retraerse a la capacidad misma de la forma para reflexionar la realidad, entonces ya permite una reflexión más objetiva sobre todas las cosas. Todo eso orientado en decadencia con la cultura moderna, pero precisamente la decadencia de la modernidad a partir del siglo XVIII se precipita en el siglo XX con el surgimiento de la posmodernidad como un movimiento propiamente dicho de la cultura en general, y esto posibilita el rescate de la facultad reflexiva del arte en sí mismo. No es como antes, precisamente porque lo que habría producido el apogeo del racionalismo positivo moderno habría sido la depresión de la ciencia. Ahora que estamos en una apoteosis de la ciencia, pues esta emergencia del arte por su capacidad reflexiva no es tan importante. No obstante, es inherente al arte esta capacidad reflexiva por su propia naturaleza formal. Dentro de eso, en el caso de mi padre específicamente, sería el primer caso de una madurez reflexiva dentro del arte en cuanto a la literatura negra. Hasta entonces en Cuba ha habido literatura escrita por negros, no literatura negra. Esto se debe a que son personas que han crecido dentro de la tradición lineal de la cultura cubana. En cambio, en el caso de mi padre, que proviene de la irrupción, de la ruptura producida por la revolución y se introduce en la cultura siendo ya un hombre maduro, con su propia singularidad, es decir, consciente de su propia singularidad, que es étnica, y eso tiene un efecto estético en el planteamiento estético, sobre todo porque él se va a alimentar de toda la producción estética que hay en el Caribe negro e incluso en los Estados Unidos, sin llegar a asumirlo, porque no es que él se forme, es que él está tomándolo como referencia. Él ya está formado como hombre y esto le permite ese distanciamiento en el que solo va a adquirir lo estético como la influencia en su modo de escribir. Por otra parte, su propia singularidad misma de él, de su propia vida, por su propia determinación, él es un caso de desplazamiento. ¿En qué sentido? Él proviene de un hogar muy humilde, económicamente hablando, de negros de Santa Clara y de Camagüey, pero logra romper esa determinación por un hecho fortuito que ocurrió. Su padre, mi abuelo, que era albañil, hace un trabajo para el obispo de Camagüey, y cuando el obispo le va a pagar, mi abuelo le dice que prefiere que le consiga una beca a su hijo. De este modo, mi padre entra en el circuito de la educación privada de Camagüey, que era muy elitista, y esto va a producir en él un desplazamiento por el cual él nunca va a estar determinado por su propia circunstancia económica, sino por su propia reflexión sobre la realidad más allá de su circunstancia económica. Y esto es un contrapunteo crítico que él mantiene y que se ve constantemente en su literatura, sobre todo por la crisis existencial que produce la realidad de la revolución. Es decir, la revolución podrá ser un fenómeno fallido, políticamente fallido, incluso una gran estafa ideológica, pero en su momento fue un momento de esperanza, y eso tiene implicaciones ontológicas. Había una necesidad de romper la estructura establecida en la cultura hasta ese momento. Que lo reconozcamos o no, eso es completamente secundario. Mi padre, como producto de esa cultura, va a responder a este cambio, y esto va a hacer que cuando él surja dentro del espectro de la literatura, va a traer esta reflexión, no el discurso,
Su discurso tiende a ser reivindicativo, como es lo normal en la literatura. Más allá de esta capacidad discursiva, está la eficacia de su reflexividad formal, que es lo que hay en su literatura. Y es donde yo creo que es especialmente valioso. Es decir, si uno lo mira en contraste, hasta entonces había estado figuras como Gastón Vaquero en la literatura y Gualterio Carbonell en el ensayo, que viene precisamente del racionalismo positivo francés, que produce todo el movimiento de la negritud. Si se viene a ver, es una determinación de la cultura blanca misma, que es una forma de teoría del buen salvaje, aunque sea como una discriminación positiva, no deja de ser una discriminación. En la literatura de mi padre siempre el tema va a ser la integración. Y esto se ve desde que sus mismos dramas que se resuelven en comportagónicos que son enteramente coprotagónicos, no un protagonista con un protagónico, sino dos coprotagónicos, un hombre y una mujer, en la que siempre la relación además es interracial. No solo es interracial, sino que además es entre marginales. Es lo que se llama, lo que el marxismo purista habría definido como el lumpen proletario, que es precisamente el detritus de la sociedad, lo que no tiene salvación. En mi padre va a tener salvación. Bueno, eso tiene que ver con el discurso positivo de reivindicación social, toda esa serie de cosas. Más allá de eso está la posibilidad de la forma como reflexión de la realidad. Y en ese sentido me parece que es básicamente importante que los dramas de mi padre, siendo profundamente existenciales, se resuelvan siempre con una urgencia sexual, porque es lo que responde a la necesidad más básica del ser humano. Y eso es lo que permite que, más allá de su discurso ideológico, esté la verdadera posibilidad reflexiva de su literatura. La literatura de mi padre siempre va a haber esta contradicción, que es lo que permite las dos lecturas en él. Una, la formal, que es por su excelencia formal, la que él despliega, y dos, la discursiva. Lo bueno en su caso es que, por tratarse de un desclasado, originalmente, esta discursiva se puede desechar y se puede acudir directamente a la formal, que es donde yo creo que está el valor, incluso si es a través de los dramas. Son los dramas los que admiten esta doble lectura. Es algo muy curioso. Si uno observa los cuentos de él, uno se da cuenta de que hay un proceso muy acelerado de integración, en la que él mismo atraviesa una serie de contradicciones. Por ejemplo, en la noche de San Bartolomé, en que él se asume como el negrito reivindicado por la revolución, socialmente reivindicado por la revolución, el negrito bruto, que no lo es. Él tiene una formación bien sólida, pero eso proveniente precisamente de esta circunstancia provocada por mi abuelo. Y aquí se ve que entonces él está acudiendo a una abstracción genérica que no es la suya, que no es la propia, ¿no? Está también el caso de el artefacto, en el que él asume un surrealismo precioso, increíble, pero al que le sobrepone el discurso también. Y eso uno lo ve desde el centro, la dedicatoria a Kafka, porque yo también existo. Entonces, no obstante, más allá de eso, el cuento está resuelto de una manera espectacular. Incluso la abstracción, atendiendo al discurso mismo, la abstracción que él consigue de los personajes típicos, arquetípicos, entre los que se va desenvolviendo el trama, que es muy cortito, es fabuloso. Y eso habla de la facultad de la forma por encima del discurso. Incluso si no se separa del discurso, pero como abstracción del mismo. Está también el caso del cuento que da título al libro El viento en la casa sol, que habla de este planteamiento más ontológico aún en que se recurre a lo básico del ser humano, aunque responde al momento histórico concreto que está viviendo del triunfo de la revolución y cómo él se plantea la posibilidad de desarrollo personal. Más allá de eso, la repercusión es ontológica, es reflexiva, porque es reflexiva.
y permite el replanteamiento del ser, que creo que es lo que le está viabilizando.